estás acompañando en esta noche con el hashtag La Gran Estafa, lo que te venimos contando desde que empezamos desnudando cómo el gobierno estafó a los pequeños y medianos productores de la República Argentina. Nos metemos ahora con la información exclusiva, las coimas por dentro, cómo funcionaban en la Agencia Nacional de Discapacidad. Información de Ariel Sack. Buenas noches, Ariel. Buenas noches, Gato. Y le vamos a contar a la gente cómo fue que se produjo el robo a las personas con discapacidad. ¿Por qué lo defino de esta forma? Porque el dinero que fue a parar a las arcas de la Suizo-Argentina, de esta droguería, que después se encargaba de recaudar las presuntas coimas para el gobierno nacional, para Lule Menem y para Karina Milei, salía directamente del presupuesto que estaba destinado a las personas con discapacidad, y te lo podemos mostrar en estas placas que preparamos para hoy con información que ya se encuentra en el expediente judicial. Mira, el esquema fue de esta manera. A partir de la llegada del gobierno de Javier Milei y de Spagnuolo a la titularidad de Andis, empiezan a bajar las prestaciones para personas con discapacidad. Se congelan los nomencladores, es decir, se deja de aumentar el pago que, por ejemplo, se le va a dar a quienes proveen servicios como el de transporte. Se bajan los beneficiarios. Ustedes se acuerdan que se contó ya en más de una oportunidad esto de que mandaban cartas documento truchas a lugares donde no vivía nadie para que no tuvieran respuesta, y entonces decir, miren, la persona que tenía un alta en discapacidad no respondió, así que la damos de baja. Y no se firman altas ni convenios nuevos. Es decir que el dinero destinado a prestaciones a personas con discapacidad pasa a ser menos del que se estaba utilizando antes. Y toda esa diferencia que agarra la Agencia Nacional de la Discapacidad pasa a las empresas a las que le compran medicamentos, encabezadas específicamente por la droguería Suizo-Argentino. Lo que dejan de darle a las personas que necesitan por una discapacidad va directamente a la compra de medicamentos. Y vos me vas a decir, bueno, pero esto más o menos ya lo sabíamos. Sí, más o menos lo sabíamos, pero te voy a decir cómo se arreglaba esto. Viste que en un momento de las grabaciones que trascendieron, dice Spagnuolo, te llama la Suizo y te dice ahora en vez de 5 vas a tener que poner 8. Escuchalo y después te cuento qué significa todo eso. De la Suizo llama a los demás proveedores y le dice, escúchame, ahora tenés que poner, ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8, o sea, son más chorros que los quieren, lo que pagan de lo que cobran de medicamentos. Ahora tenés que poner el 8, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia. Por teléfono, así, tac, un prestador. Así se están manejando. ¿Y qué hacen estos tipos? Dentro del negocio de medicamentos es una gama enorme de negocios que hay. Hay medicamentos que tienen descuento, entonces la droguería lo consigue más barato y le da una rentabilidad mayor. Hay medicamentos que no tienen descuento, entonces la rentabilidad es menor. ¿Qué hace la Suizo? Todos los que tienen descuento van para ellos. Llamó Sebastián, decían. ¿Quién? Llamó Sebastián. ¿Y quién Llamó es Sebastián? ¿Quién es? Lo decían en las droguerías y lo decían dentro de Andis. Llamó Sebastián. Sebastián es Sebastián Nuner Urer, CEO de la compañía Droguería Suizo-Argentina. Era el hombre que manejaba hacia afuera, pero también hacia adentro. Lo que te cuentan y lo que surge del expediente es que la Andis estaba manejada por la Suizo-Argentina. Ahora vos me vas a decir, pero ¿y este hombre con quién tenía una excelente relación? ¿Con qué familia? Con los Menem. Entonces, cuando Spagnuolo quería de alguna manera torcer algo o saber qué hacer, ¿a quién iba a ver? Por eso es que nosotros encontramos las visitas en Casa Rosada a Eduardo Lule Menem. La Andis no la manejaba Spagnuolo, por eso él se queja en estas grabaciones. No la manejaba, le pasaba la información por arriba. Por supuesto, tampoco la cortó nunca, Por supuesto que no le estamos quitando responsabilidad. La Andis era manejada por este hombre desde afuera,
que tenía relación con los Menem. Ahora, desde afuera se armaba el esquema. ¿Y quiénes lo armaban? Sebastián Núñez Ürer con Pablo Achabayán. Pablo Achabayán era un hombre que había estado en Andís durante la gestión Macri, que iba a volver en esta gestión, y ahí es cuando Español dice, no, pará, este es el que se choreó los discos rígidos. Entonces le mandan a Garbellini. Ahí en Andís hay un buen concepto de Garbellini, pero no deja de ser el hombre al que puso a Achabayán adentro. La cosa se cocinaba afuera. Andís, la Suiza Argentina con su CEO, Achabayán como representante de la familia Menem, definían y lo armaban. Y así se bajaba para Andís. Esto no se manejaba desde el Estado, es un escándalo, se manejaba desde afuera. Tenemos el momento donde también menciona a Garbellini el propio Diego Spagnuolo, que como te digo, la estaba viendo pasar, nunca la frenó, pero la estaba viendo pasar porque le estaba manejando Andís, la suizo-argentina de la familia Kovalevker. Bueno, por eso tal vez hace público todas las denuncias, ¿no? Porque la veía pasar y no lo participaban, ¿no? A ver, vamos. Están choreando de una manera. A mí me están desfalcando la agencia. A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía, Daniel Garbellini. Un delincuente. Ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue, pero, o sea, cuando se fue con denuncias y se llevó los discos rígidos de las computadoras. No, un delincuente. Estos pibes pusieron a este tipo acá. Entonces, este tipo tiene que recaudar de medicamentos y lo sube. Y sube la guita que recauda. Bueno, está bien, fantástico. Lo que pasa es que también vos después tenés transporte y tenés otro tipo de prestaciones como son las internaciones. ¿Qué es lo que estoy denunciando yo? Entonces, estos tipos decimos, che, esta la subimos, pero y todo esto que está acá dando vuelta, aprovechan y quieren armarse el kiosquito. Lo hacen de ratas, o sea, es un kiosquito, no sé, de 20, 30 mil dólares por mes. Vos viste, porque además entendió lo que estaba pasando. Obvio. Esto lo cortan, esto lo frenan, esto lo levantan. Era básicamente sacar recursos de las personas que necesitaban para dárselo a las droguerías. Ahora, hace un año hubo una denuncia sobre este tema, que por supuesto no les cortó el negocio, la denuncia fue oportunamente archivada, pero quedaron en la mira, ¿no? Claro. Alguien fuera de Andís y fuera del gobierno se había dado cuenta. Entonces dijeron, tenemos que implementar algunos cambios. Que en la foto no se vea que lo que sale de que congelaron el nomenclador, que no le pagan a los transportistas, que hay menos beneficiarios, va directo a la Suiza Argentina. Entonces, ¿qué hicieron? También lo pusimos en las placas. Incorporaron un montón de droguerías pequeñas que no tenían los medicamentos para suministrarle a las personas. ¿Qué hacían estas droguerías pequeñas? Adivina. Iban a comprarle a la Suiza Argentina. Cambian la metodología, como vos bien decís, a partir de julio del año pasado, después de la denuncia, que archivan en un primer momento porque no tenían, y pasa este esquema, ¿no? Pasan un esquema de droguerías más pequeñas, y estas droguerías pequeñas que no tienen los medicamentos para proveer a Andís cuando los necesita, le compran a la Suiza Argentina. Es decir, claro, hacen el famoso esquema de mamushkas para intentar sacar de la foto a la Suizo, para que vos no veas que lo que sacan de acá le sube a la Suizo, lo diseminan entre un montón de empresas chiquitas, y estas empresas le compran a la Suizo Argentina. Por supuesto, esto está en la información que se llevó la Fiscalía cuando allanó Andís, porque vos ves en compras, ¿a quién le empezaron a comprar? ¿A quiénes se le dispararon las compras? Y hay un montón de droguerías que hacían un aporte pequeño, que vendían una pequeña cantidad de medicamentos, que de pronto, ¡pum!, se disparan. Claro, cuando vayan a esas droguerías, si es que en algún momento lo hacen, se van a encontrar con que esas droguerías, para poder venderle al Estado, le tenían que comprar a la Suiza Argentina, que era la que finalmente se terminaba quedando con el negocio. Por nombrarte una, hay una que se llama Génesis, que es una droguería que está vinculada a un hombre de nombre Patricio Rama, y este hombre es muy cercano a Achabayán, que es el mismo que te decía, junto con el CEO de la droguería Suiza Argentina, armaron todo el negocio desde afuera y lo implementaron en Andís. Ahora, se aprovecharon de las personas con menos recursos, porque el plan Incluir Salud, que es el plan que atacaron, que es un plan que era brillante y que es brillante si se implementa, es para personas que no tienen obra social y que tampoco tienen un familiar que la tenga como para poder dotarlos de alguna contención. Estamos hablando de las personas que están al final de la cola. Fueron ahí. Es más, me contaban,
Dentro de todos los programas de beneficiarios que hay en Andis, hay algunos que llegan a gente que sí tiene obra social. Bueno, a esos no los tocaron, porque esas obras sociales las intervinieron. ¿Y a quiénes le compraron? A la Suizo Argentina. Bueno, mirá, ahora tenemos más información, pero mirá lo que me aportan acá. Por suerte tenemos televidentes de lujo que aportan. Es muy interesante con todo el relato que vos venías haciendo y la participación de la Suizo Argentina. La Suizo, como mostramos acá, multiplicó por 30 su facturación el año pasado, ¿no? La Suizo multiplicó por 30 su facturación, mientras Milei, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan? Sacaba los cartelitos de ministerio afuera, achicaba al Estado, y en un solo lado, acá, pagaba fortunas en coima y sobreprecio. Acá, en un solo lado, ¿eh? Es decir, me llegan a esta conclusión, que un poco la conclusión es que llegás vos también, Ariel. Al que cobra sobreprecios, la Suizo cobraba sobreprecios. Coimas, directamente. Coima, esperá. Levantaba coimas. Al que cobra sobreprecio, para pagarle coimas, le multiplicaste, me dicen, por 30 el presupuesto. Correcto. Negocio, mirá qué concreto. El Estado le multiplicó a la Suizo Argentina por 30 para pagarles coima. Mirá qué lindo el gobierno de Jabo. Hay más, quédate ahí. Hacemos una breve pausa, tenemos más en este programa, con información propia, con agenda propia. Nadie nos impone ni nos cambia del rumbo que hay que seguir. Quédate ahí, Enseguidita, aquí en Minuto 1, vas a conocer, estás conociendo también los nuevos rostros de la política en la Argentina. Enseguidita aquí con nosotros, Karen Tepp, la candidata a diputada nacional en primer término en la provincia de Santa Fe. Vienen haciendo un gran laburo en Rosario, en todo Santa Fe, allá hace tiempo con Ciudad Futura, ahora diputada nacional por Fuerza Patria en la provincia de Santa Fe. Enseguidita charlamos, dialogamos con ella. Pero te estábamos contando las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad por dentro. ¿Qué quedaba, Ariel? La frutilla del postre, si se le puede decir de esta manera, porque la verdad es que esto no es ningún postre. Mirá, en el país del no hay plata, y en el país en el que el presidente no aplica la emergencia en discapacidad, y en el país en el que le recortan prestaciones a las personas que las necesitan, personas con discapacidad, a la agencia le subieron el presupuesto. Mirá, vamos a ver en pantalla cómo creció el presupuesto de Andis y otros organismos también que asisten a las personas que lo necesitan. 2.25 billones en recursos adicionales que surgen de 5 decretos de necesidad y urgencia. Y finalmente 176.407 millones para productos farmacéuticos y medicinales de otros organismos. Esto es entre marzo del 2024 y junio del 2025, Todo este aumento se lo llevaba el negocio de las droguerías. Bueno, cuando vos ves el desagregado de Andis, con esto que te contamos antes, que habían recortado prestaciones, que habían bajado cantidad de beneficiarios, que habían congelado el nomenclador, los únicos que seguían aumentando en su curva de ingresos eran la Suizo Argentina y la banda que tenían por debajo. Pero siempre con la Suizo Argentina a la cabeza. La droguería preferida de este gobierno, la droguería de la familia Cova-Lipker, Gato. Bueno, es lo que comentábamos recién. Le aumentaban el presupuesto mientras pagaban las coimas. Fíjate vos, el Estado que no tiene guita aumentaba artificialmente el presupuesto para pagarle coimas a la droguería y lo que se llevaban después, ¿no? Lo que se llevaban, lo que denunció el propio Españolo. Gracias, Ariel. Excelente información, como siempre, exclusiva de Minuto 1.